Jóvenes, tengan todos muy buenos días. Buenos días. Hoy es 21 de mayo del año 2023. Vamos a continuar con las clases de la asignatura Bases de Datos 1. Bueno, jóvenes, como ya es del conocimiento de ustedes, pues para este día, bueno, para esta semana nos encontramos en la semana de exámenes, por lo cual para este día, 21 de mayo del 2023, está programado la realización del parcial número 4 de la asignatura Base de Datos 1. Por lo cual, pues, ya en esta parte, pues, vamos a estar evaluando lo que corresponde, pues, a la unidad número 4, en la cual, pues, básicamente hemos estado trabajando con algunas algunos comandos que tienen que ver pues con el lenguaje de definición de datos, ¿verdad? En la cual pues eh, básicamente hemos estado, perdón, con el lenguaje de manipulación de datos, con eso hemos estado trabajando, en la cual pues hemos estado consultando, ¿verdad? Hemos estado haciendo pues una serie de cosas que nos permiten pues poder verificar la información pues que hay dentro de la base de datos, ¿verdad? Por eso es que pues bueno, como parte del trabajo que hemos estado realizando, ¿verdad? Y pues hemos aprendido a hacer algunas cosas, hemos aprendido pues entre otras cosas, hemos visto la forma en cómo vamos a, sí, hemos visto también parte de los comandos pues del lenguaje de definición de datos. Estuvimos viendo pues cómo eh, creamos pues tablas, cómo modificamos las estructuras de las tablas, los campos, entre otras cosas. Y posteriormente pues a ello estuvimos trabajando también la forma pues en cómo vamos a insertar cierta información, ciertos datos, ciertos registros, ciertas tuplas, como ustedes le quieran llamar, a esas tablas. Vimos pues la forma, la- las consultas que debemos de generar para poder lograr pues tal fin. Eh, Además de eso, pues estuvimos trabajando con las restricciones, aplicamos algunas restricciones, modificamos algunas tablas que ya habían sido creadas anteriormente. Y esas modificaciones pues se hicieron pensando en incorporar ciertas restricciones, por lo cual pues también ya conocemos pues cuáles son esas líneas de código, esas consultas que debemos de incorporar pues cuando querramos hacer algún tipo de modificación a las tablas que tengan que ver pues con las restricciones. Además de eso, pues también estuvimos, eh, estuvimos viendo la parte de cómo, bueno, ya pues cómo podemos insertar así de una forma, pues las diferentes formas que se tienen pues para poder insertar datos a esas tablas. La forma pues en cómo vamos a tener que hacer ciertas actualizaciones a ciertos registros pues que actualmente se tienen ya en esas tablas. Por lo cual, pues, mm, cuando hablamos de la aplicación, de la actualización, una de las cosas, pues, que tenemos que tener cuidado al aplicar, pues, este tipo de sentencia en la consulta es que tenemos que agregar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en agregar la condición en la consulta de esa actualización, ya que, pues,
Si no agregamos la condición en la consulta, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? ¿Qué pasaría eh, si actualizamos una tabla? Indicamos pues cuál es la columna que vamos a modificar y a su vez pues incorporamos también el valor que corresponde a esa columna. Pero ¿qué pasa si no agregamos la condición? ¿Qué problema es el que se nos puede generar, jóvenes? Quiero oír al menos un comentario. ¿Será que no pasa nada? Adelante, jóvenes. Vuelvo a preguntar. ¿Qué pasa, jóvenes, si al momento de hacer una actualización a unos campos que se encuentran dentro de una tabla, qué pasa si no agregamos la condición? ¿Qué va a pasar ante una situación de ese tipo? Si solo agregamos el nombre de la tabla, agregamos el set, la columna, el valor, o las columnas, mejor dicho, con sus respectivos valores, y no agregamos el where, con la condición pues que eso representa para poder pues, para proceder a hacer la actualización. ¿Qué pasaría? No se ejecutaría. ¿Creen que no se ejecutaría? Gracias, Rosalinda. ¿Qué dicen los demás? ¿Creen que se ejecutaría o no se ejecutaría? Dice Rosalinda que no se ejecutaría. ¿Y los demás qué dicen? ¿O será que no han practicado esta parte? ¿Qué pasaría realmente? Tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, al hacer pues este tipo de acciones, dado a que pues existe la posibilidad de que la modificación que hagamos sin la incorporación de las condiciones a esa consulta, pues que estamos indicando la posibilidad de modificar todos los registros, ese campo en todos los registros que se encuentran dentro de esa tabla, pues es una de las cosas que puede suceder. Así que, pues, para evitar que vaya a ocurrir alguna pérdida de información por el hecho de que nos equivocamos al momento de ejecutar esa consulta de actualización, pues tenemos que estar seguros que lo que vamos a ejecutar para actualizar un campo específico en un registro específico, tenemos que estar seguros de que hemos incorporado dentro de la condición lo que nosotros queremos que se cumpla para efectos de proceder a modificar un campo o unos campos específicos dentro de un registro específico. Así que mucho cuidado con esto, jóvenes. Vean de que al momento, pues, normalmente esto ocurre cuando, pues, empezamos a trabajar en este tipo cuando empezamos a tener ese tipo de experiencia, trabajando, pues, con las bases de datos en el SQL Server. Normalmente, pues, nos ocurren situaciones parecidas, pues, como la que acabo de indicar.
Entonces, para evitar pues este tipo de situaciones, bueno, y si ya ocurrieron algunas cosas parecidas, ya se ejecutó una consulta y pues eh, se realizó pues una de esas situaciones como la que he indicado, pues entonces, ¿qué procede a hacer? Imagínense que ustedes hagan algo de una, una acción de ese tipo en una tabla que actualmente se encuentra en producción. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se podría hacer para poder eh, nuevamente dejar la tabla pues a como estaba anteriormente? ¿Cómo podríamos hacer para poder regresar a los valores pues que se tenían antes de ejecutar la actualización? ¿Qué creen ustedes que se podría hacer? ¿Qué idea se les ocurre a ustedes que tienen que hacer para poder restablecer nuevamente los valores antes de ejecutar esa actualización equivocada que se hizo? ¿Qué se puede hacer? Son cosas que he estado mencionando, jóvenes, durante las clases pues, que hemos estado viendo. Ahora mismo lo que hago nada más es un resumen sobre estas cosas pues, que he estado mencionando. ¿Qué hay que hacer al respecto entonces, jóvenes? ¿Cuál era la pregunta, Inge? Disculpe. La pregunta es, ¿qué pasa si ejecutamos una consulta de actualización? Ejecutemos esto, ¿verdad? Ejecutemos una consulta de actualización a una tabla específica, en la cual pues indicamos las columnas con sus respectivos valores, con sus respectivos nuevos valores que se van a incorporar. Pero ¿qué pasa si se nos olvidó agregar esta parte que nos permite pues poder incorporar la condición, lo que se tiene que cumplir para que se proceda a hacer la actualización? Pensemos que no agregamos esto, se nos olvidó. Entonces, la modificación que se hizo a esa tabla fue en general, a todos los campos que hay en todos los registros que se encuentran dentro de esa tabla. Entonces, sucedió algo así, dado a que se nos olvidó incorporar la condición. El problema es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder? Bueno, evidentemente nos equivocamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer para poder recuperar a un estado anterior, antes que se hiciera la actualización? ¿Qué se podría hacer? Pensemos en que esa tabla era una tabla que se encontraba en producción, por lo cual pues se ha perdido información importante. ¿Qué, qué se imaginan ustedes que habría que hacer al respecto? ¿Se entiende la pregunta, Kevin? Sí, 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 lo entiendo. Ahorita buscando en mis apuntes estoy. ¿Los demás qué pueden decir? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué podríamos hacer? Miren, jóvenes, ustedes ahora mismo pues están en su proceso de formación académica, ¿verdad? Este tipo de cosas que acá se les está indicando, en algún momento puede hacer de que ustedes vivan esa experiencia. En algún momento puede ser de que, bueno, vivan esa experiencia, tal vez no porque ustedes hayan ejecutado pues ese tipo de consultas equivocadas, sino más bien les van a consultar a ustedes qué pueden hacer respecto a ese tipo de situaciones, por lo cual pues ustedes tienen que saber dar respuesta a escenarios de ese tipo. ¿Qué pueden hacer? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer respecto a esto? ¿Alguien más que quiera comentar?
¿verdad? Vean, la idea pues que ha dado David Fernando pues es una de las cosas que normalmente se hacen, ¿verdad? Él ha puesto un comentario ahí en el cual pues dice se podría restaurar una copia de seguridad. Vean de que va a ser normal que ustedes oigan de que cada cierto tiempo se ejecutan procedimientos eh, para poder sacar backup a las bases de datos que actualmente se tienen en producción. ¿Verdad? Se programan ciertas ventanas para poder, pues, ejecutar ese tipo de procedimiento. Vamos a ejecutar, vamos a programar, pues, un procedimiento que nos permita poder obtener los backups de la base de datos. Entonces, vean que ese tipo de procedimientos se ejecuta, pues, pensando en, eh, en proteger la información, bueno, en proteger todos los datos que actualmente se tienen en todas las bases de datos que se podrían tener. Llamémosle en la base de datos, llamémosle así, pues para pensar de que son todas las bases de datos que podrían existir. Entonces, se programan ese tipo de backup y ante un escenario de ese tipo como el que planteaba, lo que procede, ¿verdad? Lo que procede pues es restaurar la copia de seguridad para efecto de poder regresar pues a un escenario anterior antes de que antes de que se ejecutara eh, el procedimiento, antes de que se ejecutara pues esa consulta que permitió, ¿verdad? Permitió pues que se perdiera información pues que se tenía. Entonces, esos escenarios, pues bueno, ustedes les pueden consultar, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer respecto a esto? La respuesta es esa, ¿verdad? Tenemos que restaurar las copias de seguridad para poder llevar a un punto específico, ¿verdad? Esa base de datos, pues en la cual seguramente pues estaba en producción. Entonces, bueno, esa esa pues puede ser una solución que podríamos brindar. Ya nosotros pues va a ser muy normal pues oír de que a los backup se tienen en una área protegida de la institución. Hay empresas, hay instituciones o organizaciones que contratan a otras empresas para que puedan brindar pues este tipo de servicio. La generación de backup, la restauración, eh, bueno, ¿cómo se llama? La protección de los backups pues, que actualmente se tienen. ¿Verdad? De esos backups que actualmente pues, se han generado como parte de la protección de los datos pues, de la institución. Entonces, ese tipo de servicios normalmente pues, puede hacer de que aquellas empresas, pues hay empresas de que no les gusta tener los backups dentro de ella misma. ¿Por qué razón? Bueno, por cualquier situación cualquier siniestro que ocurra, pues entonces una de las cosas que se busca proteger en todo momento es, son los datos, son la información que se tiene. Vean de que, pues, por ahí, allá por el año, quiero ver, sí, por el año 2001, seguramente, pues, ustedes habrán oído sobre la historia de las Torres Gemelas. A lo mejor lo habrán escuchado, ¿verdad? Algo que sucedió allá en Estados Unidos de las Torres Gemelas. Resulta que pues había una empresa que en una de bueno, una empresa pues que operaba dentro de esas dentro de una de esas torres gemelas. Entonces ellos pues operaban desde ahí, ahí tenían su centro de operaciones y bueno, pues el informático, el jefe de informático de esa empresa pues siempre se preocupó por el resguardo de la información que se tenía.
Por esa razón, pues cada cierto tiempo ejecutaban procedimientos para salvaguardar la información que se tenía. Y pues decidieron de que los backups que se generaban, a esos backups pues no iban a estar dentro de la empresa, sino más bien pues los trasladaron y van a estar en un lugar físico diferente al que actualmente pues se tiene. Entonces, bueno, ese, eh, digamos, esos servidores espejos que se tenían, decidieron pues ubicarlos, salvaguardar la información, ¿verdad? Decidieron pues que estuviera en la otra torre gemela. Entonces, de modo tal de que pues cualquier situación, cualquier incidente que pasara y se necesitaba pues restaurar cierto a un periodo específico, pues la base a un punto específico, las bases de datos, pues entonces simplemente pues hacían uso de los backups que tenían resguardados pues en la otra torre. La situación fue cuando sucedió lo que ya es del conocimiento de todos, ¿verdad? Que pues prácticamente destruyeron las dos torres gemelas y en ese caso pues los respaldos de los datos no los tenían más en otro lugar, más que solo en esas dos. Se encontraba la información, prácticamente se encontraba en ambas torres gemelas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, vean de que, pues, en algún momento ustedes van a tener responsabilidad sobre, pues, van a tener que tomar este tipo de decisión. Y una de las cosas, pues, por las cuales seguramente se les va a pagar a ustedes es por que, bueno, para que ustedes pues puedan guarden o puedan proteger los datos pues que se tienen dentro de esa institución. Se puedan resguardar, puedan proteger, ¿verdad? Puedan buscar la mejor estrategia para poder salvaguardar la información pues que es parte, ¿verdad? La información pues podemos decir de que es uno de los activos más importantes pues con los que cuenta toda institución, toda organización, toda empresa. Entonces, por lo cual pues seguramente ustedes van a estar para eso, ¿verdad? Para ver la forma, pues, en cómo consiguen la mejor estrategia para garantizar la protección, pues, de esos datos que se encuentran en las bases de datos. Entonces, por esa razón van a tener que tomar, pues, la mejor decisión para este tipo de cosas. Entonces, bueno, va a ser parte de la responsabilidad que en algún momento, pues, les va a tocar que asumir a ustedes. Entonces, a la pregunta, ¿verdad? La pregunta que hacía, pues, sobre qué podría suceder, pues, si en dado caso no agregamos la condición, pues ya vimos el escenario que se podría dar. El hecho, pues, de que podríamos, eh, podríamos, por un error involuntario, podríamos modificar los valores que hay en las diferentes columnas que se tienen pues, para los registros específicos que se encuentran almacenados pues, dentro de esa tabla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Al momento de pues, hacer las actualizaciones, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es posible, se podría dar el caso también de que, bueno, estamos ejecutando ciertas consultas de actualización, pero por estar bromeando, pues puede hacer de que se nos olvide pues incorporar, ¿verdad? Esta parte importante que tenemos que incorporar dentro de esa consulta para pues evitar de que vaya a ocurrir pues un desastre pues como que ya comenté. Ahora, si se va a hacer, si esa modificación que se busca pues se busca hacer de una forma generalizada, pues está bien, ¿verdad? Que no, podría ser que esté bien pues de que no incorporen esta parte de la condición. Pero si es a un registro específico que se le va a hacer pues esa actualización de datos, pues entonces obviamente que tenemos que incorporar esta parte. ¿Qué más? Bueno, ya vimos la forma, pues, en cómo vamos a hacer también el borrado
de ciertos registros pues, que se encuentran en la tabla. Fue parte pues, de las cosas que estuvimos haciendo. Y pues posteriormente también estuvimos hablando sobre la forma en cómo vamos a estar manipulando datos. ¿Verdad? De modo tal de que pues a partir de eso, de esa información que se encuentra en cada una de las tablas, pues procedamos pues a ver la forma pues en cómo vamos a, a poder eh, brindar ciertos reportes que se necesiten. Y bueno, normalmente, pues los tomadores de decisión nos van a estar solicitando información. A lo mejor van a haber veces de que a lo mejor esos reportes que necesitan, pues no se incorporaron al momento pues que se desarrolló ese sistema, por lo cual pues el sistema como tal no cuenta con el tipo de reporte que en algún momento nos van a estar solicitando los tomadores de decisión, lo cual van a llamar pues al administrador, a lo mejor van a llamar al administrador de base de datos, a los programadores de base de datos, pues para que procedan a dar, a brindar de forma oportuna pues la información que se necesita. Y pues obviamente que ellos van a tener que ejecutar un conjunto de consultas que les va a permitir pues poder obtener esa información de forma oportuna. Por lo cual, pues, bueno, va a ser parte de las tareas que también ustedes van a tener que estar realizando, ¿verdad? Entonces, vimos las cláusulas que normalmente, pues, vamos a utilizar eh, cuando, pues, utilicemos, pues, ¿cómo se llama? Cuando ocupemos, pues, esta es la instrucción del select. ¿Verdad? Ahí vamos a tener que utilizar pues ciertas cláusulas. Por supuesto que esas cláusulas pues las vamos a utilizar pues en la medida, ¿verdad? Se nos presenten situaciones en las cuales pues tenemos que obtener pues cierta información. Bueno, ahí ya mediante las prácticas pues que hemos estado haciendo, ya estuvimos viendo pues en qué momento vamos a tener que utilizar pues cada una de estas cláusulas. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso y por esto pues es que ejecutamos una serie de prácticas para poder ver pues para que ustedes pudieran indagar sobre pues cómo es que vamos a leer esa información que se encuentra dentro de las tablas, cómo es que vamos a manipular esa información para propósitos específicos. Entonces, vean que, pues, además de eso, bueno, una de las cosas que también estuvimos viendo haciendo la clase pasada, pues, fue cómo vamos a hacer ciertas operaciones, ¿verdad? Ciertas operaciones, pues, entre campos, pues, que a lo mejor son del mismo tipo de datos, que nos van a permitir, ¿verdad? Además de eso, pues, poder manipular la información que a lo mejor necesitamos, pues, que en algún momento conocer sobre lo que actualmente tenemos. Vean, por ejemplo, esto, ¿verdad? Acá, como pueden ver ustedes, pues acá a lo mejor tenemos un campo que se llama ventas, a lo mejor tenemos un campo que se llama también objetivos dentro de esta tabla que se llama oficina, por lo cual, pues, si bien es cierto, la información que nos va a brindar acá, ¿verdad? Mediante esta operación matemática que podemos ver acá. Si bien es cierto, pues cada uno de estos campos específicos se encuentran en las tablas de datos, en las tablas de la base de datos, pero en algún momento a lo mejor se nos van a presentar situaciones de este tipo, en el cual pues vamos a tener que hacer ciertas operaciones, ¿verdad? Ciertas operaciones pues para poder obtener otro dato que necesitamos que a lo mejor no esté de forma directa sobre cómo es que lo queremos, ¿verdad? A lo mejor no se encuentra registrado de esa forma, pero sí es una información que la podemos obtener a partir de los demás datos pues que actualmente se encuentran en una tabla. Entonces bueno, esto va a ser parte, ¿verdad? Esto es parte de las cosas que también se pueden hacer. Recordemos que pues acá, si bien es cierto, pues acá tenemos una operación matemática, pero ¿qué significa esto? ¿Para qué estamos incorporando la letra A, la letra S? Y posteriormente pues estamos
colocando pues un nombre. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, seguramente pues ya si se recuerdan, necesitamos, si nosotros ejecutamos esto de esta forma, pues ya en la parte de arriba vemos de que nos aparece de una forma pues un tanto diferente a cómo seguramente pues nosotros lo queramos eh, presentar. Entonces, cuando queremos nosotros ubicar un nombre específico, que queremos que aparezca, ¿verdad? Un nombre, que aparezca un nombre específico como parte de ese nombre que le estamos dando a la columna. Entonces, ante ese escenario así es cuando vamos a ocupar, ¿verdad? Esta palabra reservada, el as, ¿verdad? El S, para poder pues indicar cuál es el nombre que nosotros le vamos a poner a esa columna. Vean que esta columna se va a llamar situación, ¿verdad? Y es una columna pues que como tal no la vamos a encontrar de esta forma en la tabla que tenemos, ¿verdad? En las tablas de las bases de datos que tenemos. Como podemos ver, pues este campo es producto de otros dos campos, por supuesto, de que cada uno de los valores de cada uno de estos campos, pues obviamente que se presentan, eh, pues en las bases, en las tablas de la base de datos, por lo cual pues tienen que obligadamente pues estar para proceder pues a hacer este tipo de operaciones. Entonces pues fue parte del trabajo que estuvimos haciendo. ¿Verdad? Y para ello, pues ejecutamos este script, ¿verdad? Este script, pues les he estado insistiendo de que lo hagamos. A lo mejor, pues ha sido un script que lo hemos venido trabajando a lo largo de las diferentes prácticas que hemos estado haciendo. Pero una de las cosas que también les he pedido es de que lo hagamos así, ¿verdad? Cada vez que sea necesario, pues lo practiquemos. Recuerden que solo la práctica hace el maestro y la medida pues logremos practicar, así pues se nos van a ir quedando las cosas. De modo tal de que con esto, pues lo que busco es de que aprendamos a cómo vamos a crear las tablas y posteriormente pues vamos a aprender, ¿verdad? Mediante este script que tenemos acá, vamos a aprender pues a cómo podemos hacer ciertas actualizaciones a las tablas. ¿Para qué? Para pues en este caso, bueno, para a lo mejor indicar pues vamos a hacer ciertas modificaciones porque a lo mejor se nos olvidó establecer pues cuáles son las llaves primarias de cada una de las tablas. Se nos olvidó pues agregar las restricciones que corresponden, se nos olvidó pues crear las referencias que hay entre las diferentes tablas. Y bueno, eso pues es lo que acá tenemos en esta parte, las modificaciones que se han hecho pues a las diferentes tablas. Por eso es que pues en esta ocasión les he pedido de que lo hagamos pues de forma individual, lo hagamos de forma aislada para que vayamos comprendiendo pues la forma en cómo vamos a tener qué es lo que tenemos que hacer para que hay escenarios en los cuales pues, nos pidan que tenemos que hacer ciertas modificaciones en las tablas. Y bueno, además de eso, pues además de haber creado las bases de datos, las tablas, además de haber creado, pues, además de haber hecho, pues, la llave foránea, la restricción, todo lo que sea necesario para esa tabla, pues posteriormente a ello también procedimos a insertar datos, ¿verdad? Es decir, a alimentar nuevamente pues a cada una de las tablas que hemos estado creando. Entonces, si todo ha funcionado bien, pues nos va a dejar insertar cada una de estas filas que acá tenemos, cada una de estas tuplas que acá tenemos, cada uno de estos registros que acá tenemos, como ustedes le quieran llamar mejor. Y posteriormente a esto, pues hemos creado, habiendo ejecutado todos estos códigos que acá tenemos, pues prácticamente lo que hemos estado creando, pues es este modelo relacional de base de datos. Con lo cual, pues posteriormente, ya con ese modelo, al empezar a ejecutar, pues cada una de estas consultas que tenemos acá, pues nos vamos a poder obtener pues la información que se indican en las diferentes guías que hemos estado trabajando. Entonces acá pues también la semana pasada estuvimos viendo pues
Estuvimos trabajando con algunos campos calculados que ya de alguna forma pues los habíamos iniciado pues con la clase anterior. Además de eso, pues también aprendimos a cómo podemos ocupar pues algunos operadores de funciones agregadas, la utilización del order by, el group by, en las consultas pues, que vamos a estar ejecutando. Entonces, para eso pues es que ya sabemos para qué sirve esta función. Si un dado caso, pues, ¿para qué sirve esta función, joven? La ABG, ¿para qué sirve esta función? Vamos a ver si se recuerda. ¿Para qué sirve esa función? Ajá. Si no mal recuerdo, lo ocupó para sacar el promedio de ventas. Para sacar los promedios, ¿verdad? Así como lo ocupamos para sacar los promedios de venta en aquella ocasión, bueno, en algún momento, pues ustedes van a poder utilizar también esta función para poder manipular, pues, otro tipo de datos. No necesariamente, pues, tiene que ser el campo de ventas. Pueden ser, pues, otro tipo de datos, siempre y cuando, pues, sea numérico. ¿Verdad? En este caso, pues, si lo ocupamos en escenarios parecidos a eso, pues, a lo mejor lo que vamos a tener a partir de esa función que hemos ocupado, pues vamos a obtener los promedios que se tienen actualmente pues, dentro de esa tabla. Entonces, ojo con eso, jóvenes. Ojo, pues, qué, eh, qué función es la que tenemos que ejecutar para poder obtener ese dato específico pues, que buscamos. Recuerden que pues, los tomadores de decisión en algún momento les van a pedir información, les van a pedir datos específicos. Eh, ya ustedes, pues como especialistas en bases de datos, ya ustedes ya saben cuáles son los procedimientos que a lo mejor van a tener que ejecutar para pues poder obtener de una forma un tanto bastante rápida esa información que nos están solicitando. Así que pues eh, permítanme, jóvenes, permítanme, solo atiendo una llamada. Hola, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Entonces, pues eso es respecto a algunas funciones que estuvimos haciendo. Ahora se van a presentar situaciones en las cuales pues, vamos a tener que obtener, ¿verdad? Por ejemplo, este caso que veíamos acá, en el cual pues, se necesita mostrar el mes y el año de contrato. Ya sabemos pues que dentro de las tablas, dentro de los datos que tenemos almacenados, parte de los registros que se encuentran actualmente en esas tablas, pues a lo mejor vamos a tener que puede obtener pues el mes, puede obtener pues el año a partir de un dato específico que tenemos pues almacenados en esa tabla. ¿Qué función vamos a hacer para poder pues, obtener, pues ese tipo de datos que en algún momento vamos a necesitar?
Bueno, aquí pues estuvimos ejecutando pues estas funciones que nos permiten pues poder obtener pues ese dato que buscamos. Además de eso, pues también vean de que recuerdo que estuvimos viendo este caso, ¿verdad? Que queríamos pues que nos apareciera de esta forma. Tiene ventas de, ¿verdad? Mostrar los campos, ciudad, tiene ventas bueno, ventas y luego pues la ciudad, de modo tal de que la ciudad pues apareciera primera, tiene ventas de y nos apareciera la cantidad, ¿verdad? Pues esto, como podíamos ver, pues se comportaba algo así como que fuera una columna extra. Y de hecho, pues, ¿qué es una columna extra? Si es cierto, pues nos aparece ahí como una columna, pero no significa que esta columna esté almacenada dentro de la tabla, sino más bien, pues, es una forma para, eh, para que pueda, es una forma visual para que podamos, ¿verdad? Interpretar la información pues, que actualmente se tienen dentro de esas tablas. Recuerden que estamos ejecutando instrucciones que nos permiten pues, manipular los datos que actualmente se tienen en las tablas. Entonces, el hecho de que presentemos una consulta de este tipo no significa que esta columna que tenemos acá es una columna pues, que está almacenada dentro de esas tablas, sino más bien pues es una forma para poder visualizar, es una forma para poder pues, digamos, interpretar los datos en la forma pues en cómo los estamos presentando. Además de eso pues también, ¿verdad? Vimos una que otra forma pues sobre una que otra forma que es bastante, digamos, equivalente a eh, esta cláusula que ocupamos acá. Esta cápsula, pues prácticamente lo que nos está permitiendo, pues es mostrar toda la información que se encuentra dentro de la tabla clientes, ¿verdad? Pero pues esa tabla cliente, bueno, principalmente pues el campo límite de crédito, pues todos aquellos límites de crédito que estén en digamos, ¿cómo le podemos llamar a este? Están dentro de ¿cómo que le podemos decir? Perdón, ¿Rango? en este rango, perfecto, gracias. Todos esos límites de crédito que estén dentro de este rango, pues se nos van a estar presentando. Pero acá, pues nos está, prácticamente, pues nos está mostrando la información que se encuentra dentro de esa tabla, pero puntualmente aquellos registros que cumplen, ¿verdad? Con que el límite de crédito esté dentro de este rango, ¿verdad? Además de eso, pues la otra forma que vimos, la forma, el equivalente que vimos respecto a esto, pues ya estuvimos viendo de que lo podíamos hacer mediante qué lo podíamos hacer, cómo podíamos hacer el equivalente a a esta cláusula que ocupamos acá, mediante la utilización de qué, jóvenes. De condiciones. Sí, sí, en las condiciones, porque esto que tenemos acá es una condición, ¿verdad? Esto es una condición, esto que hemos agregado acá. Pero haciendo uso de qué hacíamos eso, qué agregamos en estas condiciones. Haciendo Sería uso, el límite de crédito menor o igual a ¿cómo 4 se mil. llama eso? ¿Cómo se llaman eso? Los ¿Verdad? operadores lógicos. Los operadores lógicos, pero también, ¿qué más vimos? Aparte, por supuesto que acá tenemos que incorporar el operador lógico, así como se ha incorporado el operador lógico acá, ¿verdad? Este es el operador lógico que indicó el compañero. Tenemos que incorporar lo otro que también mencionaba el otro compañero. Pero ¿cómo le llamamos a esos operadores? Donde está el operador menor o igual, mayor o igual. ¿Cómo le llamamos a esos operadores? Se les ha olvidado el nombre, ¿verdad? Se llaman operadores relacionales, jóvenes. Recuerden que acá dentro de estas condiciones, pues vamos a tener que utilizar operadores relacionales como también ustedes van a poder ocupar
operadores lógicos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los operadores lógicos. Recuerdo que también estuvimos haciendo esas prácticas, ¿verdad? Esos escenarios. Eh, ¿Qué pasa si, pues, dentro de la condición poníamos ahí diferentes operadores lógicos? ¿Cuál es el resultado que se nos puede estar presentando? ¿Verdad? Estas evaluaciones que acá se van a estar haciendo en estas condiciones, de acuerdo a los operadores lógicos relacionales que incorporemos, así como los interpreta la máquina, también ustedes tienen que saberlos interpretar. ¿Por qué razón? Porque ustedes son los que van a estar agregando estos operadores lógicos y operadores relacionales. Ustedes tienen que saber cómo funciona eso. ¿En qué momento van a agregar los operadores lógicos y los operadores relacionales para lograr un fin? Entonces, ahora que ya mencionamos los operadores lógicos, que ya mencionamos los operadores relacionales, ¿cuál podría ser el equivalente a esta condición pues, que acá tenemos? ¿Cuál podría ser, jóvenes? Ahí a un compañero ya le empezó, pero quiero que lo terminen. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo tendríamos que poner la condición acá para buscar el equivalente a esto que tenemos acá? ¿Cómo tendríamos que plasmar la condición acá? Tiene que decir límite de crédito tiene que ser mayor e igual a 4.500 y límite de crédito tiene que ser menor o igual a 6.000. Excelente. Así, ¿verdad? Así como lo acaba de plantear el compañero, así es como lo tenemos que agregar. Vean que allá en el caso que menciona el compañero, ahí, como pueden ver, en dos casos, en los dos casos, en las dos condiciones, tiene que poner el nombre del campo. Límite de crédito, ¿verdad? Él dijo, límite de crédito mayor o igual que 4.000, que 45.000, ¿verdad? Ahí estamos colocando el nombre del campo. Y luego después mencionó el operador lógico. ¿Por qué? Y hay que agregar también, y en este caso, como representación de este operador lógico. La otra condición, que el límite de crédito tiene que ser menor o igual a 60.000. Entonces, ese es el equivalente que vamos a tener que incorporar bueno, el equivalente a este escenario que acá también tenemos, a este escenario de esta condición, porque acá tenemos plasmada. Vaya. Entonces, eso pues es lo que, bueno, eso es parte de de la forma pues en cómo tenemos que, bueno, ahí vimos también otras funciones, ¿verdad? Cómo podemos obtener pues el máximo, cómo podemos tener pues el mínimo de ciertos valores pues que hay en una columna específica. Entonces, eso es básicamente lo que estuvimos viendo la clase pasada. También les pedí pues de que leyeran esta parte teórica. Si bien es cierto, pues acá de momento solo aparece la parte muy teórica. De momento no hemos visto, no hemos sentado así al detalle, a ver pues la parte práctica de, del producto cartesiano, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay en aquellos casos, pues en los que necesitamos recuperar información de dos o más tablas. Entonces, para estos escenarios, pues simplemente hemos leído la parte teórica. Hay hay que tener claro, pues, cuáles son los tipos de composición de tablas que normalmente vamos a trabajar. Y bueno, pues saber distinguir una respecto a la otra. Acá en esta parte pues se nos ha explicado así en términos bastante general, se ha explicado pues la parte teórica respecto a esto. Ya en las próximas clases que vamos a tener, sin duda alguna, pues vamos a ver con mayor detalle pues esta temática. Hasta acá pues, hasta acá viene la parte, el parcial. Vamos a evaluar la parte teórica, vamos a evaluar también la parte práctica. Y bueno, si ustedes han estado haciendo las prácticas jóvenes, si ustedes han estado analizando pues, las diferentes guías que hemos estado estudiando, si ustedes las han ejecutado, sin duda alguna, pues el parcial es un parcial que ustedes lo van a resolver en no más de 20 minutos. Así de fácil viene.
Así que no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, alguna duda que haya respecto a lo que hemos estado hablando. Por el momento no, Inge. Ah, Agradezco que nos haya recordado bastante. excelente. Va, entonces, miren, jóvenes, de momento pues les quedan alrededor de 35 minutos para que ustedes pues puedan revisar todas las guías pues que hemos visto en la unidad número 4. Revísenos, por favor, al detalle. Todavía pues tienen tiempo ahí como para madurar ciertas ideas, darlas y pues que las puedan comprender. El examen va a tener una duración de 90 minutos, así que pues a partir de las 11:30 se va a activar el examen y pues se va a cerrar exactamente a la 1 de la tarde. Así que tienen, desde el momento que ustedes ingresan, pues tienen 90 minutos. ¿Verdad? Bueno, si ustedes empiezan a las 11:30, pues van a tener hasta la 1 para poderlo realizar. Si ustedes empiezan a las 12 el parcial, pues ya no van a tener los mismos 90 minutos. ¿Por qué razón? Porque se va a cerrar a la 1. Así que van a tener, van a tener nada más 60 minutos para la realización del parcial. Así que jóvenes, pues si pueden iniciarlo a las 11:30 sería lo mejor. Pero así pues van a tener exactamente los 90 minutos para que ustedes puedan realizar el parcial. Una cosa, jóvenes, por favor no vayan a copiar. Cada cabeza es un mundo, sabemos que, miren, cuando hay copia, eh, la lógica es lo que uno evalúa, ¿verdad? En la lógica uno se da cuenta quién es el que ha copiado. Entonces, no pongan en riesgo el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho, no den copia. Hagan nada más la forma como ustedes han comprendido y bueno, en base a eso, pues se les va a colocar una nota. Es mejor hacerlo así a que les vayan a poner 0.0. Adelante, Rosalinda. Una consulta, ingeniero. Como va a venir un ejercicio, dijo. Si va a Con haber el un ejercicio, con el ejercicio, me decías. con el ejercicio utilizaríamos una de las bases de datos que ya tenemos creadas, que hemos hecho en las últimas dos prácticas, o haríamos otra nueva. Ahí les va a dar las indicaciones, ahí se les va a dar las indicaciones. ¿Verdad? No van a estar trabajando con una. Seguramente, pues ahí se les va a pedir que creen una base de datos. Ah, ok, gracias. Entonces hay que saber, pues, por eso es que les digo, ya tenemos que saber, pues, cómo vamos a ejecutar las consultas para poder hacer las tablas, para poder crear la base de datos, para poder crear las tablas, para poder, eh, bueno, para poder modificar las tablas, para agregar las restricciones. Ahí, pues, posteriormente tenemos que saber cómo vamos a insertar registro a cada una de esas tablas. Tenemos que saber, pues, cómo vamos a hacer consultas, cómo vamos a hacer actualizaciones. Pues eso es básicamente lo que hemos estado haciendo eh, durante este, pues, cuarto mes. Así que por eso es que les decía, si ustedes han estado haciendo práctica, si ustedes han estado ejecutando las guías que les he compartido, pues no se les va a hacer muy difícil, pues, la, conseguir, pues, la solución a ese problema que viene para el parcial. ¿Más dudas, jóvenes? Si no hay más dudas, pues entonces recuerden que el parcial tiene una ponderación del 60%. Ya, el 40% restante es sobre las actividades que ustedes han estado realizando, las actividades individuales. Bien, si no hay más preguntas, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá. Prepárense, tienen exactamente 30 minutos para poder repasar, ¿verdad? Los materiales que hemos estado estudiando. Si no hay más preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Que sigan disfrutando el fin de semana y para la nueva semana, pues les deseo abundantes éxitos. Cuídense mucho ustedes y cuiden también mucho a sus seres queridos. Hasta luego.